Comunista, la Unión Patriótica, el MODEP, etcétera, que están con Cepeda. Pero hay otra ala del petrismo que encabeza Benedetti, que está indudablemente con Roy Barreras. Euclides Torres, la Casa Torres, que sacó la votación más alta. Euclides Torres, ese es un buen ejemplo, claro, Aurelio. Euclides Torres le puso su maquinaria a Cepeda en la consulta de octubre, ¿cierto? Y le puso... Y ahora está con Roy. Pero eso es Benedetti Producciones, ¿no? Sí, pero le puso al candidato más alto en la votación al Senado, al señor Flores, le puso casi 200,000 votos. Entonces, yo creo que aquí Barreras tiene un punto, y es que él va a consulta sí o sí, y lo dijo, porque me quiero contar. ¿Por qué se quiere contar Roy Barreras? Haya o no esté con Cepeda o no, porque él quiere mostrarle al petrismo que él puede sacar más del 2.200.000 votos que sacó Cepeda, sumando a la Corcho, porque Cepeda sacó 1.500.000. Cepeda solo sacó 1,5 millones. La Corcho sacó 1,5 millones y la Corcho sacó 600. O sea que Barrera tiene una meta, es sacarse más de 2 millones de votos. Perdóneme, lo corrijo, es doña Carolina Corcho. Sí. La doctora Carolina Corcho. Sí. La doctora Carolina Corcho, sí, muchas gracias por la corrección. Entonces Barreras lo que quiere, o el doctor Roy Barreras, para que seamos consecuentes con todo, el doctor Roy Barreras, médico, quiere sacarse más de 2 millones de votos y plantarle a ese otro sector del pacto histórico, y Benedetti está detrás de ahí. O sea que en el fondo hay una puja. La gran pregunta es, ¿Barreras va a lograr eso? Yo tengo mis dudas de que... Por supuesto hay muchas dudas alrededor de la consulta. Queda apenas un mes largo para esa consulta, todavía con un altísimo nivel de incertidumbre. Luis Ernesto. El candidato de Gustavo Petro, Néstor, es Iván Cepeda, pero no porque sea de izquierda o porque haya enarbolado las banderas históricamente, como todos lo hemos visto. No, es porque dentro de la izquierda, en la consulta, en las encuestas, marca como ganador. El presidente Gustavo Petro quiere ganar las elecciones, y si tuviera que ganar las elecciones con el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, a quien invitó a participar en la candidatura presidencial, lo haría con él. Si pudiera ganar con Roy Barreras, ganaría con Roy Barreras, porque están exactamente en la misma posición que Álvaro Uribe. Puede tener unos preferidos, pero lo único que prefieren es ganar o, en su defecto, no perder la elección presidencial. Y el presidente Gustavo Petro tiene en Iván Cepeda una ventaja y una desventaja. La ventaja es que Iván Cepeda es un hombre que al interior de la izquierda no genera resistencias. Si el candidato fuera, por ejemplo, Gustavo Bolívar o Daniel Quintero o el mismo Roy Barreras, pues habría unos sectores que se romperían, terminarían. Usted no escucha a nadie de la izquierda hablando mal de Iván Cepeda. Entonces es un hombre que cohesiona, pero por la misma razón tiene también una limitante con el votante de centro, que es lo mismo que pasaba con la candidata del oficialismo en Chile, con la candidata Jara, que claro, marcaba de primeras en las encuestas, pero siempre tuvo una dificultad. Ganó la primera vuelta, pero tuvo una enorme dificultad de convocar a otros sectores. Por eso es que quieren hacer esta consulta a como dé lugar. Quieren hacer la consulta del 8 de marzo a como dé lugar, porque de lo contrario se quedan solo en la izquierda. Claro que hay que mirar el espejo de Chile. Ahora, una cosa, Felipe, va a ser la elección. Una cosa es Roy o Iván Cepeda o el que sea como candidato, y otra cosa será ese en caso de ser elegido presidente de la República. Ahora, es que Roy Barreras, pues lo conocemos, los colombianos lo conocemos, pues ha sido de todo. Ha pasado por todas partes, por todos los partidos, por todas las presidencias, por todos los candidatos. No vaya sea que Roy Barreras sea para Petro lo que Santos para Uribe, ¿no? ¿Qué quiere decir eso, Felipe? Pues Roy Barreras no tiene problema en traicionar a nadie si es para ser presidente de la República. Pero sabe que yo lo veo, Felipe, diferente. No es que Santos traicionó a Uribe, o no es que Roy traicionaría a Petro. Entonces, es que cuando llegan a la presidencia de la República se portan como presidentes de la República. Se convierten en presidentes, claro. Y entonces no hay un poder superior en Colombia al del presidente de la República. Y se les olvida quién lo llevó allá. Se les olvida, claro, sí, y produce la amnesia. Se sientan en la Casa de Nariño y se vuelven amnésicos todos, Felipe. Como corresponde, además. Sí. ¿Qué garantía tenemos de que Iván Cepeda no se vuelva amnésico también? No, también se va a volver amnésico. Es que el problema no es si son títeres o no, el problema es si representan un proyecto político, eso es lo que es. Y claro que Juan Manuel Santos no representaba el proyecto político de Álvaro Uribe, que era mucho más de derecha,
de lo que había sido tradicionalmente Juan Manuel Santos, que era un hombre de centro-derecha, pero que era más liberal. Como Roy tampoco representa al petrismo, como Roy tampoco representa y por eso la izquierda no va a votar por él. Pero está de manera oportunista, congraciándose y metiéndose en una piscina que no claramente es donde él... ¿Qué político no es oportunista? No, pero lo de Roy es de campeón olímpico, sinceramente. Pero Roy realmente está armando una cosa de maquinaria que no es menor realmente. Yo he estado siguiendo lo que está haciendo Roy, y Roy ha logrado tener unas 10 maquinarias políticas relativamente importantes, 10 maquinarias políticas que le deben poner, en mi opinión, alrededor de 1 millón de votos, que es lo que yo creo que Roy Barreras va a sacar en la consulta si se da la consulta. Tiene que ser de maquinaria porque la encuesta dice que tiene 0. Porque Roy, claro, pero 1 millón de votos es el 5% de los votos. Es insuficiente. Decir, que la encuesta debería dar 5%, pero no, eso no le alcanza para ganarle a Iván Cepeda, pero no es poca cosa porque es el 5% de los votos. Pero es que el señor Roy Barreras tiene a Wilmer Carrillo, que además está con el gobernador de Norte de Santander, a Julián Bedoya, al ñoño, no sé a cuál de los dos o si a ambos, pero la esposa de uno de los ñoños está en la lista al Senado de Roy Barreras. La esposa de Musa Besaile, que como ya de Musa Besaile, exacto, como ustedes ya lo reseñaron, tiene la maquinaria de Euclides Torres, tiene al señor Gorky Muñoz, que fue alcalde de Neiva. Hay una persona, Daniel Quintero, también ahí. Tiene una lista relativamente larga de organizaciones políticas a lo largo del país que me parece que le garantizan a él alrededor de 1 millón o 1 millón larguito de votos, pero que pierde con Iván Cepeda. Si se da la consulta, Iván Cepeda va a sacar 3 o 4 millones de votos y Roy va a sacar 1. Todo esto son cuentas alegres al final de cuentas. Bueno, pero valen, son pronósticos de cómo puede salir la apuesta política, que es esa elección primaria del próximo 8 de marzo. La última, usted hace 2 preguntas. Señor. Una sobre cuál es el candidato de Petro, pues el que pueda ganar. Yo escribí una columna hace 2 años que se llamaba La estrategia uribista de Petro, que decía que si Uribe se iba con un extremista, como se está yendo con De la Espriella, él podría hacer lo que hizo Uribe con Duque, que hizo una oposición muy dura y en la elección corrió al centro con un candidato como Duque. Eso podría ser Petro, porque deja la oposición sin coco. Ahí al otro día se derrite De la Espriella porque pues ya no tiene a Cepeda al frente. Y sobre las posibilidades de que gane Barreras, pues nadie sabe, pero la mayoría de los congresistas está disponible, porque ni sus partidos ni ellos tienen compromisos claros para primera vuelta en mayo y mucho menos para marzo. Van a tener a todos sus electores en las urnas, con tarjetón de consulta en las manos. Esos electores les van a preguntar a esos políticos por quién votar. Van a querer votar porque los medios solo hablan de consultas. Entonces, pues además los principales contendores de esos políticos, que son el uribismo y el petrismo, están o pueden llegar a usar las consultas para jalar sus listas en contra de ellos. Entonces ellos pueden pensar que Roy Barreras es su representante y podrían decir, si son antipetristas, alegar que lo que están es buscando frenar a Cepeda. Ahora, obviamente, Álvaro, usted tiene razón. Una cosa es el panorama político con Roy Barreras, otra cosa es el panorama político en caso de que el ganador de esa consulta sea Iván Cepeda, lo cual demuestra al final de cuentas que está divertida, que está impredecible y que está en movimiento esta campaña electoral. Son las 8 de la mañana, 9 minutos en segundos. Información desde Washington sobre el encuentro de esta mañana Petro con Trump. Estás escuchando Blue Radio. Seguimos en la mañana. Solo 24 horas de polémica y de las críticas resistió el proyecto de ley del gobierno que pretendía declarar ilegales los transportes públicos en servicios particulares, es decir, el de las plataformas como Uber, Didi, Cabify, Django, entre otras. En general, el proyecto de ley que buscaba declarar ilegal
esas aplicaciones de transporte. El gobierno del presidente Gustavo Petro, a través del Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, finalmente retiró el polémico proyecto de ley 347 de 2026 que había radicado en el Congreso el pasado 22 de enero y que se había quejado de él las aplicaciones, los conductores. Atención, hay un accidente en el Tunal, frente al Hospital del Tunal, llegando a Ciudad Bolívar. Una ambulancia se quedó sin frenos y arrolló a varios motociclistas. Nicolás Rodríguez. Néstor, sí señor, buenos días. A esta hora se presenta un accidente de tránsito en la carrera 20 bis con calle 47B Sur, sentido sur-norte, precisamente a las afueras del Hospital El Tunal, que involucra a 2 motociclistas, los principalmente heridos en este momento, y una ambulancia. Presuntamente, Néstor, la ambulancia que generó este accidente se quedó sin frenos a la hora de salir del hospital, de donde también afectó la puerta principal y después arrolló a 2 motociclistas que iban pasando por el sector, y después de haber arrollado a estos 2 motociclistas, esta ambulancia, este vehículo médico, se estrelló contra un poste. Pero escuche usted el momento que se vive a esta hora mientras atiende la emergencia a las afueras del Hospital El Tunal. Gracias, sin frenos y se llevó la puerta y todo. Ay, vea, muchacho de la moto. Precisamente, Néstor, también en videos difundidos a través de redes sociales se ve la afectación de esta ambulancia, que quedó completamente siniestrada en su parte delantera. Asimismo, también se ven muchas personas que están atendiendo a esta hora la emergencia, y por su parte la subred del sur de Bogotá está validando la información ese mismo, haciendo la recopilación de las personas heridas. A esta hora, preliminarmente, 2 personas gravemente heridas, que son los 2 motociclistas que arrolló esta ambulancia, y asimismo se presenta cierre parcial de la zona, donde además, Néstor, por esta afectación, este choque, también se cayó un poste del sector, y lo cual los heridos también han sido remitidos a este Hospital del Tunal. Es una emergencia en desarrollo, Néstor. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Faltando únicamente 3 días para que se venza el plazo para la inscripción de candidatos a la consulta presidencial del próximo 8 de marzo, sigue sin definirse en el Consejo Nacional Electoral si Iván Cepeda, el candidato más cercano al presidente Gustavo Petro, puede o no participar en ese proceso. Este proceso ha estado plagado de demoras. La primera porque los magistrados ponentes tardaron 2 días más del plazo inicial para radicar la ponencia, y la segunda porque sorpresivamente el magistrado Altus Vaquero decidió a última hora cambiar el sentido de su voto, lo que había anticipado, y decidió apoyar la participación de Cepeda en la consulta de marzo, haciendo que la votación final quedara 5-4, haciendo necesaria la convocatoria de conjueces. La discusión radica en determinar si la consulta de octubre fue o no interpartidista. Mientras los magistrados ponentes aseguran que esa consulta fue únicamente del Polo Democrático, la representante Catherine Miranda reveló el documento firmado el 26 de septiembre, radicado ante la registraduría, en el que queda claro que la solicitud para esa consulta fue interpartidista, no solamente por el Polo, sino también solicitada por el Partido Comunista y por la Unión Patriótica. Lo que está en juego no es menor, porque en caso de que el senador Iván Cepeda pueda participar en esta segunda consulta, de nuevo recibiría dinero producto de la reposición de votos, como ya ocurrió en octubre. Además, la diferencia entre la inclusión o no de Cepeda en la consulta electoralmente podría marcar el futuro de si el petrismo sigue o no en el poder, ahora que Roy Barreras intenta posicionarse como el heredero del legado de Gustavo Petro. A las 5 de la mañana fue extraditado hacia Estados Unidos Pipe Tuluá, que es uno de los grandes capos del narcotráfico en Colombia, el hombre que sembró el terror con... El precio de las acciones, las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue. 8 de la mañana, 14 minutos, información económica en Mañanas Blue. El Fruver Genagro 85, ubicado en la calle 85 con décima en la capital de la República, está siendo sancionado en este momento por la Superintendencia de Industria y Comercio. Esto porque la autoridad encontró que el establecimiento está vulnerando el régimen de protección al consumidor mediante el cobro de valores superiores a los precios anunciados y por no garantizar el derecho que tienen los clientes a recibir vueltas
correctas. Entonces, si una naranja valía cierto precio, llegaban a la caja y estaban cobrando un poquitico más. O les decían a los clientes que no tenían las vueltas exactas y dice la Superintendencia de Industria y de Comercio que aunque las cantidades eran mínimas por cada operación individual, al repetirse de manera sistemática esta práctica, pues configuraban un lucro ilegítimo que impacta de forma directa a la economía y la capacidad adquisitiva de los consumidores. Eso es lo que dice la Superintendencia de Industria y Comercio. Por eso la entidad le impuso una multa de 133.452.000 pesos a este Fruver Genagro 85, aunque contra esta decisión existen recursos de defensa por parte de este comercio sancionado. La dirección de este Fruver se volvió el genérico, frutas y verduras. Esto es un supermercado de barrio, este Genagro 85. ¿Dónde es, Víctor? Hay varios puntos, pero el sancionado es el que queda ubicado en la calle 85 entre novena y décima, aproximadamente. Entre novena y décima en el costado norte. Al frente de Carulla, diagonal a Carulla. El pecado de este Genagro es que uno compra frutas y verduras y no le dan las vueltas con centavos. No le dan las vueltas correctas. Dice la Superintendencia de Industria y Comercio que cuando no tienen la cantidad exacta tienen que redondear hacia arriba, ¿sí? Redondear hacia arriba y no redondear hacia abajo. No, al revés. Es decir, sí, redondea hacia arriba 20 pesos o 30 o 50 o 100. Decir, en favor del si las consumidor. vueltas son 19, te doy 20 pesos. Y exactamente. Y no 10. Y no 10, que es lo que... Qué pesar, usted no sabe que Genagro es de los pocos Fruver que le dan ñapa. Cuando usted hace un mercadito generoso, le ofrecen o arepitas. No tengo el gusto de conocer. Es bueno el mercado. El famoso vendaje, claro. O papaya, o piña, o patilla. Y lo que pasa es que uno dice, por 50 pesos, listo, no hay problema. Pero aquí la Superintendencia encontró que es una práctica repetida y que de 50 en 50, pues ahí se va llenando el costal. Sí, ahora esto se acaba, Víctor, cuando se acaben, porque es que no hay centavos, esas monedas de 50 o de 20 o de 30, bueno, de 30 creo que no ha habido monedas. Nunca ha habido. Tienden a desaparecer, esas de 20 y de 10 y de 50 que todavía algo hay circulando en el mercado, pero esto se arregla también redondeando los precios. Sí, poniendo los precios que son. O sea, no por eso, pero quitándole es decir, los centavos, precios que coincidan con la moneda que circula en Colombia. Usted no puede poner un precio de 3.525,32 centavos si no tiene la posibilidad de dar los 8 de vuelta. Pero me llama la atención el otro argumento y es que dice la Superintendencia que es que están cobrando valores superiores a los precios anunciados. Claro. ¿Eso qué quiere decir? Por lo que le decía, anuncian el precio de la naranja y cuando usted va y lo paga es un valor diferente. Y esa es una irregularidad también gravísima, no solo para este comercio, para muchos otros. A veces muestran precios en las cartas, por ejemplo, los restaurantes, y cuando uno va a pagar, le dicen, ay, es que esto tiene un impuestico por aquí, esto tiene el impuesto al consumo, usted me tiene que pagar más. No, lo que usted anuncia en las cartas es lo que debe cobrar en la caja registradora. Muy bien, ese es el tema de las vueltas, que es un dolor de cabeza. La verdad es que, Felipe, esto yo no sé si Genagro o quién lo hace, pero este cuento de que no dan las vueltas exactas. ¿Ya fueron al Fruver de Rasero los señores de la SIG o no? Son las 8 de la mañana, 18 minutos. Señor. O por allá no van, Víctor. Acaba de presentar cartas credenciales la embajadora Laura Sarabia, que está en Londres. La presenta en la Casa Real Británica desde Londres. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, es una ceremonia muy particular la que se produce para hacer ya efectivo, ya reconocido por el Reino Unido al embajador, al enviado diplomático de un gobierno. Esta vez es Laura Sarabia, que sabemos hace ya varios meses que está en Londres, pero le tocó el día de hoy. ¿Y en qué consiste? En que ella tiene que abordar una carroza y dirigirse en una carroza a través del Mall, que es la vía hacia el Palacio de Buckingham, hasta llegar al Palacio de Buckingham, donde en esa ceremonia, de la cual no hay imágenes, la recibe el rey Carlos III. La verdad es que llama la atención verla a ella porque es muy jovencita, pero vestida muy a la inglesa, con un sombrero a la mitad de su cabeza y con falda larga. Luego hizo algunos comentarios sobre cómo fue esa entrevista con el rey Carlos III y cuánto se acordaba él de su anterior visita a Colombia. Escuchémosla.
Tuve el honor de presentar cartas credenciales ante el rey Carlos III. Fue un honor para mí poder hablar de nuestro país, de los retos que tenemos no solo como región y en el mundo entero. Quedó muy contento y recuerda nuestro país, recuerda Cartagena, recuerda su visita a Chiribiquete y está muy animado de poder visitar nuestro país en una próxima ocasión. ¿Qué le regaló? Le llevamos unas artesanías colombianas del Pacífico, sobre todo le llevamos un sombrero guayú que fue hecho en La Guajira y sobre todo un libro que recoge toda la biodiversidad de nuestro país, el que ha sido un líder ambiental muy reconocido en todo el mundo. ¿Dijo cuándo vaya a Colombia? No, pero esperamos poderlo tener próximamente en nuestro país. Esas son las palabras de la embajadora colombiana Laura Sarabia en Londres, Néstor, y mira la casualidad, se produce esta entrega de las cartas credenciales ante el rey Carlos III el mismo día en que Gustavo Petro, quien es su jefe directo, esté entrevistándose con el presidente Donald Trump al otro lado del Atlántico, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Es un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Con la pizca humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. ¡Bravo! Gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. $185.000 millones de pesos. Esa es la cifra por la que quedó fijado el nuevo contrato para los pasaportes. Es para producir personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y la entrega de etiquetas de visa colombiana. Eso es lo que dice el objeto de este contrato. El tercer contrato con igual objeto que se hace en entrada y que hace suponer que habrá o que podría haber una nueva prórroga con Thomas Grecan Sons, porque es el nuevo modelo de pasaportes, debería entrar en vigencia el próximo 1 de abril, y este nuevo contrato del que les hablo tiene vigencia hasta diciembre de este año 2026. Estamos hablando de 3 meses, un poco más de 3 meses para que entre en vigencia, y no es el único detalle del que habla de la falta de preparación de la imprenta nacional que tanto ha advertido la Contraloría, que le ha pedido incluso a tribunales como el administrativo de Cundinamarca que ponga freno de mano a ese convenio. Hay un segundo contrato por 900 millones de pesos que habla de la importación de maquinaria. 8 de la mañana, 22 minutos. Jorge Iván Cuervo es abogado constitucionalista, fue magistrado auxiliar, es egresado de la Universidad Externado de Colombia, será el próximo, tal vez, el último ministro de Justicia del gobierno del presidente Petro. Señor ministro Jorge Iván Cuervo, bienvenido, buenos días. Néstor, buen día, ¿cómo está? Ministro designado, ¿no? Felicitaciones, sí señor, ministro designado. Bueno, una primera aclaración. Yo no sé de dónde salió eso, pero yo nunca fui magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Nunca he trabajado en la Corte Constitucional. ¿Es carreta? ¿No está en su hoja de vida? No, está en mi hoja de vida. Nunca he estudiado ahí. En mi hoja de vida está publicada en presidencia y nunca, yo no sé de dónde es. Algún medio sacó eso y todos como que se pegaron de ahí. Nunca fui magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Corrijo aquí, claro, porque yo en el Estado trabajé. Me pasaron una hoja de vida suya en donde dice que es abogado constitucionalista y que fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Lo tacho, ¿no es cierto entonces? Sí, no, yo trabajé hace mucho tiempo, en la década de los 90, en el Ministerio de Justicia, siendo asesor del despacho del ministro Carlos Medellín, cerca de 2 años. Trabajé en la Procuraduría General de la Nación, cuando el procurador era Carlos Gustavo Arrieta. Trabajé en la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, cuando era Carlos Vicente de Rú, y fui veedor delegado de una entidad del distrito que se llama la Veeduría Distrital en el primer gobierno de Enrique Peñalosa. Esa fue mi experiencia en el servicio público. Vale. Hecha esa precisión, señor designado ministro de Justicia, ministro Cuervo, ¿cuándo se posesiona? No lo sé, yo creo que esta semana todos los reflectores y la energía van a estar en la visita a Estados Unidos. Ayer terminó la publicación de 3 días de la hoja de vida. Se prepara el nombramiento que debe estar entre hoy y mañana, y a partir de ahí la ley dice que el presidente tiene 30 días para posesionarme. Yo no sé cuál, en esos 30 días me puede posesionar o podría incluso arrepentirse. Eso
podría pasar. Sí. Ministro, ese de podría arrepentirse, ¿tiene algo que ver con los mensajes que usted había escrito sobre la emergencia económica, diciendo que era inconstitucional la emergencia del gobierno, que era un abuso de poder? Eso quedó claro en la conversación con el presidente, que una cosa eran mis opiniones como particular y como académico en esa red y mis columnas de opinión en El Espectador, y otra el rol que yo tengo que asumir como ministro, que no es que vaya a cambiar de opinión, sino que, digamos, ya esas ideas ya hay que tramitarlas de otra manera. Por ejemplo, en este caso concreto, yo creo que, como lo ha dicho el ministro Ávila, cabría un recurso de nulidad ante la decisión de la Corte Constitucional. Yo creo que las discrepancias del gobierno con los fallos judiciales deben tramitarse empezando acatando y respetando los fallos y usando los recursos jurídicos que la Constitución y la ley establecen. Usted me está diciendo, usted le dijo al presidente Petro en una conversación que tuvieron, le entiendo, que usted creía que la emergencia es inconstitucional. No hablamos de los temas en puntuales, sino que hablamos, yo le dije, presidente, yo he tenido unas posturas críticas con el gobierno, están ahí en mis columnas, seguramente también está en la red X, de distintos temas, y le expresé mi punto de vista, y él dijo, no, tranquilo, usted estaba en ejercicio de libertad de expresión, y ahora vamos a entrar a otro escenario. Claro. No hablamos específicamente de ese caso, sino que yo le planteé, digamos, en un gesto de transparencia, decirle, presidente, si usted revisa me dijo, no, eso lo tengo yo claro, digamos, no fue un problema, por decirlo así. Sí. Ministro, ¿habló con el presidente Petro sobre la constituyente? ¿Usted estaría de acuerdo con impulsar, como el gobierno está haciendo, una constituyente? Insisto, la entrevista fue muy interesante porque fue una típica entrevista de trabajo. O sea, no fue una entrevista de agenda, de que yo voy a hacer, de qué vamos a hacer. Yo le entregué un documento que le envié a ustedes a través de la persona que me contactó. Ese documento tiene una historia y explica de alguna manera por qué tiene que ver con lo que está pasando. Cuando el presidente fue elegido, yo envié ese documento a la campaña a través del hoy representante Alirio Uribe, porque él era el coordinador de la Mesa de Justicia. Nos conocimos cuando yo estaba en la Consejería de Derechos Humanos y él estaba en la ONG, el colectivo de abogados. El colectivo de abogados. Yo en la Consejería de Derechos Humanos lo conocí, entonces él me conocía, yo le envié ese documento nunca fue tenido en cuenta. Yo fui donde el presidente y le entregué ese documento y le conté esta historia y me dijo, muy interesante. Me llamó la atención que tomó el documento, me dijo, espera un momento, y se leyó completica la primera página. Y me dijo, me parece muy interesante, déjemelo y yo lo miro. Y fue una entrevista de trabajo en la que yo le pregunté por qué me había llevado, él me respondió, él me preguntó, ¿y usted por qué está dispuesto a aceptar? Sabiendo que hay el principal problema es que está terminando el gobierno y uno, pues, claro, en 6 meses es muy poco lo que se puede hacer, y además dejo por decirlo así, la tranquilidad de la academia. Y conversamos, fue sobre esos temas. Él quería, yo creo que no me conocía, yo nunca lo había visto en mi vida, él tampoco a mí, y yo creo que él quería conocerme y llenarse de elementos, pues, para generar confianza, porque uno no nombra al ministro Justicia ni a cualquiera, ¿sí? Digamos, entonces lo que están diciendo que es que me nombraron porque yo tuiteaba a favor del ministro, y yo, increíble que crean que en un país a la gente la nombran por ser tuitero activo, como he sido yo un poco. Yo diría, más bien, miren mis columnas, miren mis artículos en Razón Pública, donde hablo muchísimo de la justicia, y una de las cosas que él me dijo 2 cosas importantes allí. Me dijo, a mí me gustan sus ideas progresistas, me lo dijo. Sí. Me gusta que sea del externado, a mí me gusta que mis ministros sean del externado, y la expresión que usó, porque son juristas liberales, y con eso para mí es suficiente. Entonces no hablamos de ese tema del que me preguntan y me dice, ¿usted qué opina de esto? ¿Usted qué opina de esto? ¿Usted qué opina de esto? No hablamos de eso. Fue una entrevista de trabajo que empezó con algo que a mí me gustó mucho, y Andrés Mejía les puede explicar ahí el significado de eso. Me llamaron el sábado en la noche a mi casa al teléfono fijo, cosa que me parece, digamos, un gesto... ¿De Palacio lo llamaron al teléfono fijo? Lindamente anacrónico, sí, al teléfono fijo. Eso me pareció un detalle, pues buen lindamente detalle. Anacrónico.
y Andrés Mejía conoce el significado de eso. Ministro, entonces, no habló con el presidente Petro de la Constituyente. ¿Usted, experto en derecho constitucional, impulsará, acompañará al gobierno en esta idea de la Constituyente? Cuando me posesione, yo hablaré con el presidente, le diré mis puntos de vista y conversaremos sobre el rol que yo tendría frente a eso. Mi punto de vista es que el Ministerio de Justicia no tendría que ser muy protagonista en ese tema. Me parece que es un tema de la órbita del presidente y especialmente del Ministerio del Interior, porque ese es un tema político. Yo no creo que el Ministerio de Justicia deba ser muy protagónico en ese proceso. Ministro, una última pregunta. Este documento suyo que ha llamado Ideas sobre una plataforma programática para la Administración de Justicia, ¿esto es un proyecto que es desarrollable a 6 meses? No, ya no es posible a 6 meses, pero una de las cosas que yo voy a hacer en el ministerio, y ya he estado hablando con la gente del DNP, sí, que no olvide que la Unidad de Seguridad y Justicia es el otro aliado de los temas de las políticas de justicia. Hay que dejar vamos a llamarlo unos documentos, porque ni siquiera alcanza para sacar compes, unos lineamientos técnicos en muchos de esos temas que le sirvan al gobierno, porque hay una de las cosas, los temas de justicia son de largo plazo, no deben pensarse en periodos de gobierno, deben pensarse por eso existe un plan decenal de justicia. Se habla de 10 años que implica más o 2 gobiernos, y nosotros frente al tema de justicia deberíamos construir en esta sociedad unos consensos mínimos básicos: más acceso a la justicia, menos descongestión, más celeridad en las decisiones, más efectividad en las mismas, y sobre eso no debería haber una discusión política, unos consensos básicos, y vamos a dejar unos documentos técnicos que van a recoger no solo este documento, sino la comisión de reforma. La voy a convocar de nuevo, la que inició el ministro Zuna, y les vamos a decirle que saquemos unos documentos muy puntuales para dejar una agenda de trabajo al próximo gobierno, no importa quién sea. Me escriben algunos alumnos suyos, ministro, me dicen que usted era muy cuchilla. Sí, yo soy exigente y riguroso, pero justo, como debe ser. Pero soy exigente y riguroso, ellos saben que tienen que argumentar bien, tienen que escribir bien, los pongo a investigar mucho, me voy al trabajo de campo, mi pasión es la academia. En este momento voy en un taxi, ¿sí?, rumbo a la universidad a dar mi clase de políticas públicas, que no voy a dejar, todos los martes a las 9 de la mañana. Ese fue un acuerdo con la universidad quien me apoyó en esto, y se lo dije al presidente. Él me dijo, no hay ningún problema, usted va y dicta su clase, no es el primero ni el único ministro que dicta clase, y eso me encanta. No quiero romper, porque yo voy a ser ministro, si termina la posición, 6 meses, pero yo he sido profesor y seré profesor toda la vida. Gracias, Jorge Iván Cuervo. Es el nuevo designado ministro de Justicia. Le deseo mucha suerte, ministro. Gracias, Néstor. Y a la orden cuando tenga que conversar sobre los temas que tienen que ver con el sector. Yo sé, señor, lo conozco hace mucho tiempo. Es el abogado Jorge Iván Cuervo, que ocupará el Ministerio de Justicia. 8:33. Estás escuchando Blue Radio. Es un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Con la pizca de humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. ¡Bravo! Gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Entiendo el liderazgo como un ejercicio de servicio. Un líder es un servidor. Es alguien que con autoridad es capaz de motivar a los demás libre y conscientemente para que realicen un objetivo. Ojo, dije autoridad, no dije poder. Hay diferencias entre un líder y un jefe. El jefe impone, el líder motiva. La experiencia nos dice que un líder tiene 3 características entre muchas. Claro su propósito, capacidad de relacionarse en libertad y con inteligencia, y fuerza y ánimo para sostener con motivación a su equipo. Un líder es un servidor, tú sabes.
La reunión será de momento a puerta cerrada. Al presidente Petro lo acompaña el embajador García Peña, la canciller Rosa Villavicencio. Al presidente Trump lo acompañará el secretario de Estado, que es el canciller. Es la misma hora en Washington, 8 de la mañana, 35 minutos. Se está ampliando la lista de los participantes en la reunión de esta mañana. 11 de la mañana, el presidente Petro se alista para salir a la Casa Blanca. Ya la Casa Blanca informa quiénes van a estar en el encuentro en el despacho oval del presidente Donald Trump, con secretarios de Estado, que quiere decir, le están elevando el nivel a la visita, que es una visita sorpresiva que no estaba en la agenda oficial hasta hace apenas 15 días. Y están intentando meter también a otros que no están en este momento en la agenda oficial. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. O hay otros, Néstor, que se quieren meter y que no hacen parte del gobierno, por lo menos. Tenemos confirmación de que en efecto van a estar junto al presidente Trump el secretario de Guerra Pete Hegseth y el secretario de Estado Marco Rubio. Es posible que por ahí también pasen, por ejemplo, el vicepresidente J.D. Vance, la jefa de gabinete Susie Wiles, pero lo cierto es que Rubio y Hegseth son los dos nombres que nos dan hasta ahora. Y sobre aquellos que quieren entrar a la reunión o que están buscando manera de entrar a la reunión y que probablemente estén allí, hay uno que está por fuera de la administración, pero que es republicano, está en el Congreso. Se trata del senador colombo-estadounidense Bernie Moreno, quien no se descarta que esté allí presente en la reunión entre el presidente Petro y el presidente Donald Trump. De hecho, Bernie estuvo presente ayer en el despacho oval junto al presidente Trump durante la firma de una serie de documentos, que fue un evento que de hecho aparecía en la agenda oficial del mandatario estadounidense, cerrado para la prensa, y faltando 5 minutos lo abrió inesperadamente. Es algo que usualmente hace el presidente de los Estados Unidos. Su equipo de prensa le define su cronograma diario y normalmente muestran eventos que son cerrados, pero él de un momento a otro los abre. Eso podría pasar hoy a las 11 de la mañana con el encuentro con el presidente colombiano Gustavo Petro. ¿Qué es lo que sabemos hasta este momento? De acuerdo al protocolo, el presidente Petro debería ingresar por el patio norte de la Casa Blanca. Allí debería transitar su camioneta del servicio secreto por una especie de pasarela que es conformada por miembros de la Guardia de Honor Presidencial, Guardia de Honor de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ondeando banderas tanto de Colombia como de los Estados Unidos. Eso es lo que dice el protocolo, aunque el protocolo también dice que los dignatarios de otros países se quedan usualmente en la residencia Blair House, que queda sobre la avenida Pensilvania, al frente de la Casa Blanca. Ese no fue el caso del presidente Gustavo Petro, quien pernoctó en la residencia del embajador de Colombia aquí en Washington, donde también preparó la reunión, la cita para hoy a las 11 de la mañana. Teniendo en cuenta quienes estarán presentes, ya se va perfilando el tono de la reunión. Se sabe que las drogas, lucha contra el narcotráfico será un punto central, reducir la producción y el tráfico de cocaína que llega hacia los Estados Unidos, y naturalmente por el lado colombiano lo que quieren hacer es mostrar resultados, entre esos pues la extradición reciente, nada más del día de hoy, de alias Pipe Tuluá. En el despacho oval, si se mantiene cerrado, en todo caso, lo que habrá en términos de configuración de la oficina oval es que el presidente Gustavo Petro, hay 2 sillas, la que está a la izquierda, pero a la derecha de las cámaras, por decirlo de cierta manera, es la del presidente de los Estados Unidos. La que está a la izquierda de las fotos o de las cámaras es la de el invitado. A su espalda o a sus espaldas, tanto el presidente Trump como el presidente Petro tendrán retratos de los padres fundadores de los Estados Unidos, uno grande de George Washington, otro de Benjamin Franklin y otro de Thomas Jefferson. El presidente Petro tiene a dónde mirar. Hay una copia, o más bien, está la Declaración de Independencia original de los Estados Unidos sobre la parte izquierda, a su izquierda, justo cuando esté sentado a su izquierda la va a poder ver, y también si mira allí mismo a su izquierda, arriba de la Declaración de la Independencia, verá un retrato de Abraham Lincoln, republicano, quien abolió la esclavitud, quien quizás puede ser un punto de coincidencia si el presidente Gustavo Petro quiere hallar puntos en comunes con el presidente Trump. Si mira hacia su derecha, encontrará otros retratos que no propiamente generan puntos en común, porque ahí está el de James Monroe, que es la inspiración de Trump con su doctrina Monroe para buscar el control del hemisferio occidental, con lo que se ha llamado el corolario de Trump, pero que Trump lo ha llamado concretamente como la doctrina Monroe. Son algunos de los detalles previos a esta cita que se producirá en cuestión de, ya casi en 2 horas allí en la Casa Blanca, Néstor.
Juan Camilo, el hecho de que vaya o que pueda estar Bernie Moreno, el embajador republicano colombo-americano, ¿es bueno o malo para efectos del presidente Petro? Pues complicado, Néstor. No, creería que menos bueno que bueno. Aunque en este tipo de reuniones es claro que solo los dos mandatarios hablan, a menos de que se le pida la palabra o se le dé la palabra a alguna de las otras personas asistentes. Ahora bien, no tenemos confirmación de que Bernie Moreno va a estar allí en el despacho Oval cuando los líderes estén reunidos. Probablemente lo que ocurre es que esté en la Casa Blanca, esté en algún salón aledaño y que lo inviten en algún momento a ingresar. En todo caso, sabemos que es algo que él está buscando, él quiere estar en esa reunión y de hecho ayer estuvo allí junto a Trump, probablemente también le dijo personalmente que quería participar. Veremos si se cumple el anhelo del senador Bernie Moreno. Gracias, Juan Camilo, desde Washington. El presidente Petro está en este momento en la Embajada de Colombia, en la bella Embajada de Colombia en Washington, en donde está acuartelado con su gente preparando todo el encuentro. Debe salir en una hora larga ya rumbo a la Casa Blanca, por supuesto, lleno de expectativas. 8:41. Catherine Ávila. Néstor, buenos días. El presidente Gustavo Petro saldrá de la residencia del embajador Daniel García Peña sobre las 10:30 de la mañana. Lo hará en carro junto a la canciller Rosa Villavicencio y el embajador Daniel García Peña. El encuentro con Trump está previsto que dure entre 30 minutos y una hora. Habrá una delegación de apoyo que no estará en la reunión, pero sí entrará a la Casa Blanca y lo acompañará, y está conformada por el jefe de despacho, José Raúl Moreno, el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, la viceministra de Política Criminal y Justicia y otros altos funcionarios. Este encuentro por ahora será completamente privado y hay absoluto hermetismo en este momento desde el gobierno nacional. Ni el mandatario ha trinado, ni se ha pronunciado, ni sus funcionarios hablarán por ahora para evitar comentarios que puedan poner en riesgo el encuentro. Lo que sí está en marcha es una campaña desde las comunicaciones del gobierno en la que varios ministerios como el del Interior, el Departamento Administrativo de la Presidencia y el Departamento de Prosperidad Social están trinando en su cuenta de X un mensaje en respaldo al mandatario. Dice este mensaje: desde el ministerio acompañamos la agenda que desarrolla el presidente Gustavo Petro en su visita como jefe de Estado a Washington. Unidos como nación, promovemos diálogos de alto nivel que protegen la soberanía y reafirman la dignidad y la grandeza de Colombia. A la par de esta campaña se está convocando a colombianos en la Embajada de Colombia en Washington para que estén, y dice la convocatoria, le den la bienvenida al presidente Gustavo Petro. Será este martes 3 de febrero desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Estás escuchando Blue Radio. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número uno. Blue, más que radio. Acaba de presentar un impedimento, uno de los magistrados que fue declarado con juez ante el caso de Iván Cepeda en el Consejo Electoral, que quiere decir se va a dilatar la decisión de Iván Cepeda si es o no candidato para la consulta interpartidista, Ricardo, del próximo 8 de mayo. Atención, el gobierno de España esta mañana se convierte en el tercer país, después de Australia, después de Francia, que prohíbe las redes sociales acceso a menores de 16 años. Padre, a usted que le parecía que estaba bien que los niños usaran redes sociales, espero que haya cambiado de opinión. Sí, yo cambié de opinión. Creo que con el daño que veo que hacen las redes y con las locuras de las redes, creo que se necesita un criterio bien formado para poder usarlas. Lo que sí sospecho es que eso va a ser un tiro al aire, ¿no? No creo que sea posible. Se está armando un consenso, padre. Sí, es verdad. Su cambio de opinión. Muchos países están cambiando de opinión. Sí. Y está bien porque se están dando cuenta del daño que hacen. De los peligros de que un niño a los 12, 13 años, qué sé yo, o menos, sí, hay muchos estudios dedicado
con la adicción de lo que significa estar pegado a las redes Hay sociales. muchos estudios que muestran cómo daña la autoestima, cómo golpea las relaciones, cómo desconecta a moldea las emociones. Fíjese, Néstor, que muchos padres se excusan en el tema del control parental, pero resulta que los muchachos hoy van más adelantados, ¿no? Entonces, como dicen, echa la ley, echa la trampa, y le eso es lo que encuentran la veo curva difícil. No para creo que utilizar sea el teléfono. fácil controlar eso. Es decir, ahí se va a necesitar mucho más. No, pero si las redes sociales, padre, le ponen un candado para que los menores de edad... ¿Y tú le dices pues, que tiene 18 años? No, va a haber seguramente, hay mecanismos de filtrar eso. Pero está bien hacerlo, es que sí, no, claro. No hacerlo ¿Su es hijo tiene gravísimo. cuántos años? Tiene 8 años. ¿Ya tiene Instagram? 0.0. Ricardo, Señor. no tiene redes sociales. No tiene redes pero sociales. tiene teléfono celular. No, tampoco, no. Bueno. Porque si tiene teléfono... La complicidad de los padres de familia es darle el teléfono. Es que se dedican a mirar para otro lado, porque los niños cómodamente están pegados eso entretiene, a las redes sociales. eso es un peladito molestando. Mire, el otro día vi la escena, el peladito estaba haciendo cipote pataleta. ¿Sabe qué hizo la mamá? Sacó el celular. El peladito tiene como 8 años. Eso sí es muy efectivo. Se lo dio y ese niñito quedó bobito ahí. Dándole. En el celular hay juegos, hay redes y uno sociales, no tiene por qué juzgarlos, hay porque películas. Eso es un tema complejo. ¿Cómo que no tiene que juzgarlos? Está muy mal darles eso. O sea, no me metí, yo dije, algo tiene que... No, que usted no se haya metido. No, pero está muy mal, eso no vamos, así. Vamos a contarles quitarles el llanto dándoles el teléfono. La decisión que está tomando esta mañana, Ricardo, calmado, la decisión que está tomando esta mañana el gobierno de España, repito, prohibiendo el acceso a niños, a menores de 16 años, a redes sociales. Enrique Rodríguez. El gobierno de España había ya hace algunos días insinuado que estaba estudiando medidas de este tipo, pero ha sido hoy, y la verdad ha sido por sorpresa, cuando el presidente Pedro Sánchez ha anunciado que en efecto se va a prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Ya ha anunciado también unas medidas complementarias para aumentar, dice, el control de las plataformas digitales y que sus directivos tengan que asumir responsabilidades por las infracciones en sus redes. Sánchez ha hecho este anuncio en su intervención, no aquí en España, sino ante el plenario de la Cumbre Mundial de Gobiernos que se está celebrando en Dubái y en la que participan una treintena de jefes de Estado y de gobierno. España va a prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de menos de 16 años. Las plataformas tendrán que implantar medidas de control de edad efectivas, barreras reales que funcionen. Actualmente nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos. Un espacio de adicción, abusos, violencia, pornografía, manipulación. No vamos a tolerarlo más. No van a tolerarlo más, decía, y añadía en otro de los momentos de ese discurso que dice, hay que retomar el control. Para Sánchez es necesario, y lo ha dicho esta mañana, necesario hacer que las plataformas sean un espacio saludable y se van a tomar esas medidas. Las plataformas deberán adoptarlas de manera efectiva, tienen que ser barreras reales. Por eso que decía el padre Linero, porque hay la sensación de que es una suerte de ponerle puertas al campo, pero el gobierno no ha concretado cómo quiere que eso sea así, que haya un control efectivo de la entrada de los menores a las redes sociales y que, por ejemplo, se produzca como en Francia, cuando entre en vigor a finales de este año, se produzca una desinstalación de esas aplicaciones y que de manera efectiva no puedan ni siquiera ser instaladas. Aquí en España, la edad media del primer móvil se sitúa en torno a los 11 años, móvil, celular, como quieran llamarlo, y más del 92% de los adolescentes tiene un dispositivo propio durante la enseñanza secundaria. De ellos, el 92% participa en al menos una red social y 3 de cada 4 utilizan 3 o más, dedicando un tiempo excesivo que se asocia, según los expertos, con mayor ansiedad, peor calidad de vida e incluso acoso escolar. Es importante también, además, en lo que ha insistido el presidente del gobierno. No solo se trata en prohibir el acceso a esas redes sociales, sino que además los responsables de esas redes sociales respondan ante las autoridades por todos aquellos contenidos que sean susceptibles de ser delito. Hablando de este tema de redes sociales y delitos, esta misma mañana las autoridades francesas, han allanado la sede de la compañía X, de la compañía Twitter, en una investigación que tiene que ver, por ejemplo, con la publicación de imágenes de menores de edad generadas por la inteligencia artificial de Twitter. Por cierto, Elon Musk está llamado a declarar el próximo día 20 de abril en un tribunal de París, Néstor. Enrique, ¿y qué pasa con los videojuegos?
Bueno, los videojuegos tienen ya una clasificación moral. Cualquiera que juega videojuegos sabe que los videojuegos tienen por fuera una clasificación moral. Es decir, ya queda en el control de los padres decidir, pues, como se pasa con las películas, por ejemplo, las series de televisión. No, por eso, pero es que los niños tienen celular y entonces dicen, ok, no tienen redes sociales, pero van a estar... Pero tienen PlayStation. Van a estar pegados al teléfono celular, que es el problema, jugando jueguitos de esos que hay en los teléfonos celulares. Bueno, en los juegos hay una vieja preocupación por parte de las autoridades, no se explicita aquí en España, pero son con los videojuegos, no sé si es la expresión correcta, que hay videojuegos que ofrecen recompensas o que ofrecen para acceder a determinadas cuestiones es necesario hacer pagos y todo eso. Es una preocupación que se está extendida mucho entre la población menor de edad, pero ahora mismo sobre los videojuegos al menos no se plantea en estas medidas que toma el gobierno, porque aquí, en la Unión Europea todos los videojuegos tienen una clasificación y también están recomendados para las edades. En todo caso, en el caso de los dispositivos telefónicos, quienes tenemos hijos menores de edad sabemos que desde una aplicación remota uno puede controlar y desinstalar todo lo que quiere y bloquear la entrada a cualquier tipo de aplicación. El control parental. ¿Su hijo tiene cuántos años, Enrique? Mi hijo tiene 13 años y tiene teléfono, pero tiene teléfono con una cosa de Google que se llama Family Link, creo. Que su madre y yo tenemos un control absoluto de todo lo que... Enrique, usted de los papás que cuando el niño está inquieto, está cansón, le dice, tome el teléfono celular, juegue con mi teléfono celular. No. Víctor ya está grande. Bueno, él está grande ya, pero alguno de esta mesa de trabajo ha conocido a Víctor cuando era pequeño. Es que yo sospecho, Enrique, sospecho que esta prohibición se va a convertir en rey de burlas por una cosa. Porque usted le dice a los niños de 13 o de 12 o de 11 años, yo no sé a partir de qué edad, Felipe, los niños están pegados a redes sociales. Yo creo que hoy en día desde muy chiquitines. Entonces va a pasar, Felipe, que le prohíben a los niños acceso a las redes sociales. ¿Sabe quién va a acceder a las redes sociales? El papá. Desde la de los padres. Entonces el niño entra a la cuenta de redes sociales, como me consta con algunas personas que conozco, en las cuentas del papá. Y entonces esto termina imposible de controlar. No, eso es tratar de frenar. Eso es tapar el sol con un dedo, Néstor. Eso es imposible de controlar. No van a tener cómo. Sí, Néstor, es posible controlarlo, Felipe, de una manera. Y es llevando la prohibición, haciéndola en serio. Que los niños menores de 16 años no pueden tener teléfono celular. Punto. Bueno, ese es otro debate. Claro, pero ¿y si los papás y es la edad para entregarle a los niños teléfono celular? Pero en una ciudad como Bogotá insegura, por ejemplo, con lo que viene el teléfono celular. El celular sí es otra cosa. Eso es un tema muy es que no hay que confundir celular con redes sociales, Néstor. Pero, claro, son dos cosas. Yo me ponía a pensar ahora, mientras ustedes estaban hablando de este tema, no faltará pues alguien que en este país le dé por imitar eso, ¿no? De que los niños no pueden utilizar y tal, ¿no? Ojalá lo imiten. Y aquí hace un año hablábamos de una sentencia de la Corte en que un niño de 7 años sin los papás puede ir ante un notario o notaria, porque ahora toca hablar más así, y decirle, yo ya no me reconozco como hombre, sino como niña, hagan el favor y me cambia y toda la vaina. ¿Y le vamos a quitar el celular? Sí, Felipe, tiene razón usted. Los niños están hoy empoderados y tienen una cantidad de Totalmente. Derechos. Es que es un tema complejo, porque en algunas partes... Los niños tienen derecho. Héctor, en algunas partes de nuestra Colombia, el celular es la única posibilidad de ellos acceder a escuela, por ejemplo. Es un tema complejo, no es tan fácil. Una cosa son las redes sociales, otra cosa es el celular. Si les quitas el celular después de 13 años, los vas a zampar en la cueva, en la caverna. ¿Usted cree, Héctor, que los niños vienen con unos derechos debajo del brazo que dice derecho a tener celular y derecho a acceder a redes sociales? Sí, los niños tienen unos derechos, claro, por el hecho de nacer, eso creemos los liberales, claro, todas las personas tienen unos derechos. ¿Dónde dice que hay derecho al celular? Y el primer derecho es el de la libertad y el de la autonomía personal, claro. Y esos derechos pues obviamente tienen matices dependiendo la edad, en fin, pero claro que tienen derechos, que veo que a ustedes pues les llama la atención que los niños puedan tener derechos. Es que no creo y claro, que un derecho por ejemplo, sea el derecho a acceder a los 9 años a las redes sociales. Por ejemplo, yo no estoy defendiendo ese derecho, no estoy defendiendo ese derecho en particular. No estoy defendiendo ese derecho en particular, me estoy refiriendo a la...
Me estaba refiriendo al comentario que había hecho Felipe, entre otras cosas, pues que no tenía nada que ver con lo que estábamos hablando, pero como él lo unió, entonces quedaba unido a que había un malentendido, que es que los niños no tenían derechos, y no, sí tienen unos derechos. Yo no he dicho que los niños no tienen derecho. Y los mayores... Me parece que hay una extralimitación. Le parece que tienen unos niños, derechos y otros no. Le parece que tienen unos derechos y otros no. Y le parece escandaloso que un niño pueda decir que no se reconoce como hombre o como mujer. Que un niño a los 6 años, 7 años pueda decir que ya no se reconoce como hombre, sino como mujer. A mí me parece escandaloso. Eso es a lo que me estoy... Exacto, eso es a lo que me estoy refiriendo. Y por eso estoy poniendo de presente la premisa de que si hay unos derechos. Sí, pero hay unas edades para los derechos, para algunos derechos. Claro. Hay otros derechos a los cuales se accede con la edad, eso no es automático. Claro que sí, pero por ejemplo, pero es que siempre lo que decidimos es que con el aras de proteger restringimos la libertad. Entonces, que no tengan teléfono celular. En la calle también hay muchos peligros, entonces que tampoco salgan a la calle, porque eso es una manera de protegerlos. Pero es más o menos parecido el ejemplo. Pues yo no veo, porque a mí me parece de un absurdo que a los niños que haya una ley que diga Héctor, que un menor de edad no puede tener un teléfono celular. Ese camino. Usted le dice a un niño de 9 años, siguiendo su ejemplo, salga a la calle un día a las 9 de la noche. Lo mete pues debería poderse hacer. Habla muy mal de la sociedad. Habla muy mal de la sociedad. Que no seamos capaces. En las sociedades hay peligros y en las calles hay peligros. En el mundo, por ejemplo, no tiene derecho a salir porque las sociedades tienen naturalmente unos seres peligrosos. En Italia, por ejemplo, Néstor, hubo una experiencia muy interesante que era que los niños iban solos al colegio, no los acompañaban sus padres ni nadie, ningún mayor. Los niños deberían poder caminar solos desde su casa hasta el colegio. No les damos las condiciones de seguridad y la libertad. La diferencia entre Italia... Eso no se puede en Colombia. Entre Italia y el centro de Bogotá no quiero decirle la diferencia que hay. Néstor. Pero bueno, ya que me metieron en este rollo, Felipe, voy a preguntarle a los oyentes... Si los niños tienen derechos, pues que tengan derecho a fumar desde los 7, a tomar trago, a meter coca... No, fíjese que yo creo, Felipe... Si se trata de los derechos, pues, ¿por qué no pueden tener los niños yo en cambio creo que los niños tienen... Quítate el chupo, mi bebé, y decides a los 6 meses de nacido, a los 3 años, a los 6 años... ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Quiere tetero o aguardiente? ¿Estamos haciendo una parodia o estamos haciendo una conversación seria? Usted me acaba de decir que está de acuerdo que a los 7 años, seria, que a los 7 años, pues la hacemos. Que a los 7 años un niño tome la decisión alrededor de su sexualidad. Digámosle a los oyentes que lo que estamos haciendo es una parodia y ya. No estamos haciendo una parodia. Usted la quiere convertir en parodia. No estamos poniendo ejemplos serios ni nada. Usted dijo, asuma, usted dijo que a los 7 años estaba de acuerdo con que un niño definiera cómo iba a ser el resto de su vida. Mire, yo creo que a ver, Luis Ernesto, la regulación y la prohibición. Este debate, debo admitirlo, se ha repetido en todos los países del mundo. Porque la escena del niño a una regulación en redes sociales. Australia ya prohibió, ¿no? Australia, y vamos Francia hacia una regulación en todos los países. Es que así como los países han regulado el consumo del alcohol, como han regulado el consumo del alcohol y dicen solo a partir de cierta edad puede, porque el cerebro en una temprana edad todavía no tiene desarrollo, entonces los daños son muy grandes. Pues les cuento que las redes sociales, los videojuegos tienen el mismo efecto adictivo que cualquier otra sustancia de esta naturaleza, y por eso es natural que se les regule a los menores de edad. Y la humanidad ha vivido siglos sin celulares y los niños sin celulares y no se les estaba violando ningún derecho a esos niños. De hecho, probablemente crecían con menos ansiedad, crecían más felices. Néstor, mire, yo sí estoy absolutamente convencido que esto tiene que ir más allá. No basta con las redes sociales. Yo veo niños del colegio de mis hijos que están pegados a la pantalla, que tienen videojuegos. ¿Cómo? Es decir, está conmigo. Los van a meter en la caverna. Sí, total. Pues. Nunca más celular. Van a vivir el paleolítico. El paleolítico. Hay que restringir. Van a perder hay que restringir los videojuegos. Les voy a pedir que hablen de a uno. Pero es que Alberto está haciendo una caricatura de esto. Voy a atenderlos de a uno. ¿Cómo así que la caverna? Bueno, venga. ¿Cómo así que la caverna? Sí, claro. Es que si tú le quitas hoy el celular, le quitas una herramienta. Yo creo que a partir de los 13 años puede tener celular. Hay que regularlo. Debe tenerlo. Porque es su manera de acceder al mundo, es su manera de vivir en este momento. Oye, otra cosa son las redes sociales, esa otra discusión, pero sin teléfono hoy, después de los 13 años, un niño lo que hace es atrofiar algunas habilidades que no le van a permitir relacionarse y vivir en esta sociedad.
por eso creo que los van a llevar al Paleolítico. Pero bueno, no hay lío. Yo afortunadamente no tengo hijos. En su concepto. ¿Cómo? En su concepto, Bill Gates, ¿sabe quién es Bill Gates? Sí, he oído, salió en la lista por ahí ahorita. Es el señor que fundó No salió Microsoft. muy bien librado. No, no es el ejemplo que yo quisiera, pero bueno. Es el señor. No, sí. O sea, tiene un lado oscuro. Bueno, entonces, pero déjeme explicar. Le iba a decir que Bill Gates, que usted lo puede atacar en este momento por razones políticas, por lo que quiera. No, pero Bill Gates no vive en la caverna padre, le prohíbe a sus hijos celular ¿A partir de cuántos años? De los 14 Exacto. años. Estoy de acuerdo, perfecto. No tengo líos. Para allá iba y por eso quería tomar el ejemplo del cigarrillo. Porque es que lo que yo creo es que esa es una tarea de los padres, no de los estados. Y claro que me parece maravilla que Bill Gates tome la decisión que quiera para educar a sus hijos y que Ricardo, Luis Ernesto, todos lo hagan con sus hijos, ni más faltaba, el más profundo respeto por eso. Lo que no me parece correcto es que le trasladen ese deber al Estado a través de unas prohibiciones generales, porque cada padre debe tener la posibilidad autónoma de decidir a qué hora sus hijos o cuándo sus hijos pueden acceder a redes sociales o tener un teléfono celular. Mire, déjeme darle el ejemplo 10 segundos del cigarrillo que aquí varios han puesto. A ver. Que el cigarrillo es malo, claro que el cigarrillo es malo y está prohibido. Yo le pregunto a alguno de ustedes, mirándome a los ojos, que me conteste cuál de ustedes no se fumó el primer cigarrillo antes de llegar a la mayoría.